Listo. Buenas tardes para todos. Bienvenidos al curso de balanceo de líneas para el control de la producción. El día de hoy nos acompaña el licenciado Juan Carlos Calderón, quien nos va a estar acompañando no solamente en esta sesión, sino en las siguientes sesiones del curso. Bienvenidos a todos. Queremos que por favor nos cuenten en un rato cómo se llaman, a qué se dedican, de qué lugar del mundo nos hablan. Eh, y bueno, ya, bienvenidos, espero que aprendan mucho. Y cualquier cosa, yo voy a estar pendiente del chat y pendiente de sus participaciones durante toda la sesión. Si ustedes quieren hacer algún comentario, tienen una pregunta, alguna sugerencia, pueden seleccionar en el cubículo de participantes la opción levantar la mano. Yo estaré pendiente y les daremos la palabra para que por favor nos comenten todo lo que necesiten o todo lo que quieran. En estos momentos los dejo con el licenciado Juan Carlos Calderón. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre soy el ingeniero Juan Carlos Calderón Ugalde. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de lo que es este curso que se llama Balanceo de Líneas. ¿Ok? Es un curso que va a estar interpretado por 3 unidades, o va a estar conformado por 3 unidades. Ahorita vamos a ver el contenido de estas unidades. Pero antes de pasar a ver este curso de Balanceo de Líneas por Charlotte, les voy a platicar un poco de mí. Bueno, yo soy ingeniero industrial en sistemas. Actualmente también estoy realizando mi maestría en gestión de la manufactura industrial. He trabajado en el gobierno, en la Secretaría Nacional del Producto Público, en la parte de producción de etiquetas fiscales. Esto lo hemos hecho tanto a nivel nacional como a todo el producto que viene de importación. Algunas características de este trabajo, bueno, pues es que yo fui encargado de toda esta producción. Tenía aproximadamente unas 30, 40 personas en mi cargo y cerca de 15 máquinas. Todos los materiales que yo manejaba pues, eran importados. Por lo tanto, pues mi trabajo como parte del encargado, como parte de la dirección de producción, precisamente era llevar a cabo pues, todo el balanceo de líneas, toda la producción, todos los puntos de reorden, etcétera, pedidos, pedimentos, embarques, etcétera, entregas. Entonces, realmente fue una tarea bastante interesante y desde lo cual pues, vamos nosotros un poco a plantear, ¿no? En este curso. Ese es el objetivo. Y bueno, también como parte de mi trabajo, pues, he estado en diferentes empresas también de logística, entre ellas es Superlogistic. También he estado en otras manufactureras de empaques industriales, etcétera. Y a nivel educación, pues me doy clase en la UVM, si no conozcan, es una escuela privada aquí en México, Universidad de México, y dando todo lo que es la rama de ingeniería industrial. Y en una universidad, que es una universidad mexicana, UNIMEX, también mando toda la parte de logística, administración, contabilidad, ¿no? Básicamente esa es mi carta de presentación. De todas maneras, más adelante pues vamos a estar nosotros presentándonos para saber cuáles son sus intereses, etc., ¿no? Eh, Les voy a presentar, les voy a hablar un poco de este curso, cómo lo vamos a implementar. El temario, bueno, obviamente dentro del curso de balanceo de líneas se caracteriza o tiene el contenido de 3 unidades. La primera unidad, pues es una unidad de introducción, donde vamos a ver un poco de qué es el balanceo de líneas, los principios básicos, beneficios, consideraciones de producción, etcétera, ¿no? Todo eso que es importante introducir a la parte de balanceo de líneas, por la parte de producción, ¿vale? Con el objetivo, pues obviamente, de eficientar todos los sistemas, ¿no? En la unidad 2 veamos un poco de un método. Aquí lo voy a presentar de esta manera. Eh, Vemos aquí el método típico de balanceo de líneas. Vamos a ver las condiciones de la línea de ensamble, cantidad, equilibrio, continuidad, fase de un balance, etcétera, ¿no? En la unidad 3 tenemos otros métodos para balanceo de líneas. Vamos a hablar de otros métodos como, por ejemplo, candidato a tiempo mayor,
el método Slaverno, productividad de lead time. Entonces, todos estos temas que nosotros vamos a ir observando no nada más es como una cuestión teórica, tenemos que ver cuestiones prácticas para que pues, obviamente ustedes se vayan familiarizando en cada uno de estos temas, ¿no? De todas maneras, cualquier duda, cualquier situación, pueden levantar la mano si no tienen algo, si tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer. No hay ningún problema por eso. Bueno, vamos a continuar. ¿Ok? Bueno, como parte de esta unidad 1 de introducción, vamos a ver lo que es, qué es el balanceo de líneas, ¿no? El balanceo de líneas es un tema que aunque parece muy fácil, aunque parece, digamos, teóricamente, pues sumas y restas, divisiones, etcétera, acerca del tiempo de producción, etcétera. A veces hay muchísimo más variables que implican el tema de balanceo de una unidad. Sin embargo, como un concepto muy general, el balanceo de líneas surge como una necesidad para lograr la satisfacción total del cliente y para realizar esto las organizaciones deben de eficientar sus sistemas, reducir costos, eliminar tareas, acciones o centros de trabajo que no agreguen valor alguno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar tiempos muertos, tiempos que no nos sirven. Vamos a tener que cambiar ciertos trabajos o retrabajos que se estaban realizando dentro de la línea, que a veces no son importantes, no son necesarios, ¿ok? Y obviamente el objetivo de este balanceo de líneas es llevar la producción a su máxima eficiencia. Siempre la producción nos va a permitir que siempre va a tener ventanas de oportunidad. No hay línea de producción perfecta, siempre y cuando mejoremos algún embudo, ¿sale? Siempre se va a abrir otro. Cuando tapamos un boquete y se abre otro, eso es normal, ¿sale? El objetivo obviamente es controlar el sistema, la producción, y hacerlo lo más eficientemente posible, ¿ok? Acuérdense que el concepto de eficiencia siempre conlleva la parte de ahorrar recursos, ¿no? Tanto monetarios como de mano de obra, como de materiales, maquinaria, etcétera, ¿no? Todo esto que nos va a hacer ahorrar o eficientar el proceso, ¿no? En todo en todo su esplendor, ¿no? Entonces, la línea de tiempo, como vamos a ver un poco cómo nace este concepto del balanceo de líneas. Obviamente esto sucede en la primera década del siglo XX, ¿ok? Que aparece la introducción del nuevo concepto de línea de montaje. Ya existía, acuérdense que ya existía antes del siglo XX lo que es la producción, inclusive todo inicia, casi todos los elementos que van introduciéndose en una producción inician siempre dentro de algún suceso militar, ¿no? Entonces, ya los militares o el ejército ya tenía esta parte de la producción en línea. ¿Por qué? Porque necesitaban ellos construir todo el armamento de manera masiva, ¿no? Entonces, la línea de tiempo dentro de lo que es el balanceo de líneas, pues obviamente se introduce en el siglo XX, ¿ok? De 1908 a 1917, Henry Ford introduce el concepto de modelo T, que es la teoría de Taylor, ¿vale? Esto lo introduce él a la producción lineal de automóviles. Entonces, acuérdense que cuando nosotros hablamos de línea de producción, siempre nos referimos desde los inicios a Henry Ford, que no fue pionero, pero sí fue de los más importantes para que se diera a conocer en un tema mundial, ¿no? Y después, bueno, pues se define el concepto de balanceo de líneas por primera vez en el año 1955. Aquí es importante cómo se introduce ya este concepto como de manera ya de método de estudio, aunque todavía no tenía, obviamente, las bases que tenemos en estos momentos. ¿Por qué? Porque había muchas deficiencias. Podía producirse, pero no se producía con calidad, ¿no? Antes la cuestión era producir con cantidad sin calidad. Entonces, al paso del tiempo, los americanos, a través de los japoneses, etcétera, fueron perfeccionando toda esta mecánica de poder mejorar las líneas de producción. ¿Okay?
El balanceo de líneas. Vamos a ver un poco de dos conceptos del balanceo de líneas. Es importante que nosotros sepamos cuál es el concepto para de ahí partir y pues un poco introducirnos a esta parte del balanceo. Conjunto de acciones que surgen cuando una línea de ensamble necesita ser reconfigurada o rediseñada, cuyo objetivo se centra en la asignación de tareas por igual en todas las estaciones de trabajo, de manera que la actividad se complete sin violar las procedencias relacionadas. Este concepto lo trae de la mano Christensen en el 2017, ¿sale? Donde, bueno, obviamente todo el objetivo se centra en todas las tareas por igual, donde no exista ningún cuello de botella, ¿no? Digo, es fácil decirlo, es fácil comentarlo, pero dentro del balanceo de líneas siempre vamos a tener ciertas variables en las cuales nosotros no podemos del todo controlar, como es la variable del ser humano, ¿no? No, muchas veces depende mucho de la motivación para que esa línea de producción pueda eficientarse de la mejor manera. Porque uno puede poner o puede tener los mejores métodos, la mejor maquinaria, la mejor gente capacitada, pero si no tienen el factor motivación nuevamente implica muchísimos elementos, implica elementos monetarios, ¿no? Elementos inclusive hasta de la manera de tomar decisiones, de liderar el equipo. Entonces, si uno nada más contempla la parte de producir, cuando uno está en la línea de producción, se pierde en el camino de lo que es a veces el sentir humano, ¿no? Entonces, y ese mismo sentir uno se lo traspasa a los trabajadores. Entonces aquí, pues obviamente centramos la asignación de tareas por igual. El siguiente concepto menciona ahí que la distribución es la distribución de la carga de trabajo en cada estación en función del takt time, que también lo vamos a ver más adelante. Este es el tiempo de takt, ¿okay? El tiempo en que nosotros realmente producimos, hacemos transformamos un material. Y la reorganización de la línea del montaje, cuyos objetivos es la reducción de la mano de obra, su utilización máxima, así como la reducción en los tiempos de los productos, ¿vale? Y todo, bueno, todo esto lleva a la mejor actividad de la línea de montaje. Entonces, estos dos conceptos nos unen o nos traspasan más, o fueron los que más me impactaron para poder un poco direccionarnos en este gran tema que es la línea el balanceo de línea, ¿no? La línea de producción. Okay. Entonces, tenemos unos principios básicos del balanceo de líneas. Aquí es importante que nosotros podamos, antes de aplicar esto, sepamos cuál es, digamos que la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Okay? Tenemos el primero, que se llama Simple Assembly Line Balancing Problem, que es, digamos que en sus siglas es SALBP1, y su objetivo es reducir al mínimo el número de M de estaciones dado el tiempo de ciclo C. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues obviamente, dependiendo del tipo de producción, acuérdense que existen muchos sistemas de producción. ¿Okay? Entonces, depende del tipo de producción, es como nosotros vamos a aplicar diferentes técnicas o herramientas para mejorar la línea al máximo, ¿no? El SALBP2, que es Simple Assembly Line Balancing Problem 2, su objetivo es minimizar el tiempo de ciclo C dado el número de estaciones M. En este caso, el número de estaciones se encuentra fijo. ¿Okay? Este tipo de problemas se acostumbra a presentar cuando la línea de producción se encuentra en operación. Hay ocasiones en donde la misma línea de operación, la misma maquinaria, existe una línea bastante grande que no tiene módulos, que no puede ser inclusive ni siquiera transferido entre nueva tecnología y vieja tecnología. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando bajo el mismo rubro, ¿okay? De la producción, y a sabiendas de que esa estación pues, se encuentra fija, no podemos moverla, no hay opción de moverla, porque moverla representaría un gran problema, ¿no? Hay opciones o hay líneas de producción donde podemos mover libremente la línea, podemos inclusive mover
para hacer, por ejemplo, eficientar lo que es el layout, también podrían hacer la distribución de planta correctamente. Okay, esto más adelante vamos a verlo, ahora sí que en ejemplos básicos, en ejemplos, en métodos de caso, para que sepamos nosotros un poco diferenciar entre estos dos, ¿no? Después tenemos el SALBP, que es el Simple Assembly Line Balancing Problem Efficiency, y este se caracteriza por maximizar la eficiencia de la línea de montaje o a disminuir el número de estaciones de trabajo y el tiempo de ciclo. Entonces, aquí también, aquí lo que nosotros tenemos que disminuir es el número de estaciones. Tenemos demasiadas estaciones, tenemos demasiada gente que hace en ocasiones, lleva años haciendo el mismo trabajo y piensan o se da la tarea o el objetivo de que esas estaciones deben de continuar. En ocasiones, cuando tenemos una línea de producción fija, donde no podemos nosotros, digamos que hacer mano para el cambio de algunas estaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor llevan años haciéndolo así y así lo vas a seguir haciendo y la gente piensa que esa es la mejor manera de hacerlo. Debemos de cambiar esa mentalidad en la gente, ¿no? Es difícil, yo creo que lo más difícil como ingenieros industriales o como balance, como cualquier persona que esté involucrada en lo que es la planeación de la producción, ¿okay? Siempre es complicado tratar de cambiarle el concepto a la gente, porque ellos pueden tener una mentalidad, un concepto completamente diferente, ¿okay? Pero nosotros debemos de hablar, de acercarnos mucho con los trabajadores para darles a entender cuál es el motivo del cual se está eficientando, ¿no? Porque muchas veces si quitamos a la gente de ahí por eficientar una línea, puede llegar a tener consecuencias graves. Que pueden ellos pensar que ya los vamos a correr, o que ya no van a estar ahí, que ya no son servibles, entonces empiezan a unirse, empiezan inclusive a crear un poco de chisme, un poco ahí de retracción, o sea, no quieren que el trabajo fluya correctamente y eso puede afectar muchísimo en la eficiencia que nosotros vayamos a manejar. Y por último tenemos el SALBPF, que es el Simple Assembly Line Balancing Problem, y este se caracteriza por no buscar ni maximizar ningún valor, sino que se limita a encontrar si existe una solución factible para la combinación cualquiera del equipo de ciclo y número de estaciones. Este también vamos a ir conceptualizándolo más adelante. Obviamente, al parecer así de principio se nos hace un poco complicado entenderlo, pero bueno, ya con los ejemplos que vamos a ir viendo pues, más adelante en este curso, pues vamos a poder diferenciar cada uno de estos principios básicos, ¿no? Uno, para nosotros saber en qué línea estamos, en dónde estamos, primero tenemos que, antes de realizar algo, tenemos que medirlo, ¿no? Antes de realizar alguna eficiencia, tenemos que medirla. Entonces, así es como lo vamos a hacer. Vamos a identificar qué línea es la que nosotros debemos o qué problemas que nosotros tenemos que solucionar, ¿no? Entonces, el principio básico del balanceo de líneas, aquí ya está un poquito más explícito, donde vienen cada una de las versiones, y si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, es el LSA, el LBPF, el Feasible, tiene el tiempo de ciclo fijo y las estaciones fijas. ¿Qué significa? Que nosotros son fijas, no podemos cambiarlas, no hay opción o no nos da oportunidad de producción de poder realizar este cambio. Tenemos el SALBP1, donde tenemos el tiempo de ciclo fijo y la estación es mínima. ¿Okay? Aquí sí nosotros podemos hacer uso de las estaciones, podemos quitar estaciones que a lo mejor no están agregando valor al proceso, ¿no? En el SALBP2 tenemos también un tiempo de ciclo mínimo y un número de estaciones fijo, ¿no? Aquí el tiempo de ciclo nosotros significa que podemos reducir el tiempo de tacto, ¿okay? Dependiendo, obviamente, ya les comenté, depende de muchas situaciones, no nada más es la habilidad, cada uno de nuestros trabajadores va a tener diferente habilidad. Entonces, nuestro trabajo es también saber
qué habilidad tienen ellos, ¿ok? Y cómo podríamos nosotros aprovechar esa habilidad que ellos tienen para poder, pues obviamente, tenerlos en una estación, eliminar estaciones, a lo mejor voy a implementar nueva gente, ¿okay? Gente que es hábil en cierto tipo de cosas, ¿okay? Los voy a poner en lugares estratégicos. Ese va a ser nuestro trabajo. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios de aplicar o implementar este balanceo de líneas? Pues obviamente vamos a facilitar obtener un aprovechamiento máximo de la mano de obra, ¿no? Maquinaria. De esta manera vamos a lograr reducir o eliminar el tiempo ocioso. El tiempo ocioso es el enemigo de la producción, ¿no? Sabemos que nosotros no podemos tampoco tener el 100% del tiempo productivo, eso es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos, ¿no? Inclusive trabajando con máquinas tampoco tenemos el 100% del tiempo de la máquina. ¿Por qué? Pues porque la máquina necesita calentarse o si tiene resistencias, hay que esperarse. Simplemente para limpiarse, pues se lleva un tiempo. Si tenemos algún compresor, pues hay que esperar a que se llene el compresor. Entonces, todo ese tipo en el momento en que está produciendo, pues también hay ajustes. Todo eso nos lleva a reducir el tiempo ocioso, ¿ok? Sin embargo, dentro de la, digamos ya en producción, sabemos que jamás vamos a tener el 100% productivo, pero sí hay que tratar de maximizar ese tiempo, utilizarlo al máximo, y pues precisamente con estrategias que nosotros vamos a realizar. ¿Qué otro beneficio tiene? Bueno, pues se pueden realizar cálculos para igualar tiempos de trabajo. Aquí es importante también, como les digo, no siempre teóricamente vamos a tener todas las estaciones trabajando al mismo ritmo, ¿no? Siempre va a haber altas y bajas. No es lo mismo la gente que trabaja en la mañana que la que trabaja en la tarde, la que trabaja en la noche o en la madrugada, ¿no? Existen ciertos factores. ¿Tanto qué? Porque la gente no va a producir igual en ese lapso del tiempo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la cantidad, el equilibrio, la continuidad para conocer los tiempos de operaciones productivas y de esta manera determinar el número de operarios necesarios para cada estación de trabajo. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta cuántos operadores necesitamos en cada estación y cuánto es el tiempo en que ellos se pueden llegar a tardar, ¿no? Acuérdense que hay un tiempo estándar y un tiempo real, ¿no? También no significa que el estándar no significa que siempre vamos a trabajar en ese momento. También hay diferentes lapsos en el tiempo. Cambio de trabajo, cambio de material, etc. Otra ventaja, otro beneficio, conocer el tiempo de ciclo es bien importante. Acuérdense que lo que no conocemos no es medible. Entonces, lo que no es medible no es mejorable. Entonces, el tiempo de ciclo, minimizar el número de estaciones de trabajo, asignar elementos de trabajo. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué consideraciones nosotros podríamos tomar del balanceo de líneas? Pues obviamente podemos determinar las tareas que deben hacerse para completar una unidad de producto. Podemos determinar el orden o secuencia en las que las tareas deben llevarse a cabo. Las actividades no pueden llevarse a cabo en una secuencia arbitraria, ya que están sujetas a restricciones de precedencia. En mayoría de situaciones, por tecnología social, la fabricación de producto con este concepto claro, hay actividades que deben esperar que finalice el anterior para poder iniciar el ejecutarse. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo muchísimo más gráfico, un método un poquito nos va a dar un poco cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Y por último, bueno, pues hay que realizar un diagrama de precedencias. Esto es bien importante, un mapeo, siempre saber cómo está conformado mi proceso, el cual trata de un diagrama de flujo en el que los círculos representan tareas y las flechas que interconectan representan las precedencias. Entonces, básicamente con esto, nosotros tendríamos un poco de parte introductoria, pues lo que conlleva toda esta parte del balanceo de líneas. Acuérdense que esto es bien importante, a veces no nos queda claro hasta que lo vemos físico, en la vida real, ¿vale? Y vamos a hacer a continuación precisamente un ejercicio que sí me gustaría que todos pues, tomaran nota, porque pues, sí les voy a ir preguntando, ¿no? Si entendieron, si necesitan ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, veo que están conectados Fernando, Alejandra y Felipe.
Entonces vamos a interactuar un poquito más adelante con ellos para comentar, nos platicarán pues, qué hacen, ¿no? No te pierdas la segunda parte, link en la descripción.